Adelante, Silvia. Maiteiro ruse kuparja atko IPM tak penguajeponaite. Es un gusto tener con ustedes este encuentro íntimo tan lindo en honor a un grande que nos da todo piní cuando lo mencionamos, el doctor David Galeano Olivera. Este es un emprendimiento de Secupar, el Centro Cultural Paraguayo del Pacífico, juntamente con la Asociación de Paraguayos en la Costa Oeste, quien les saluda Silvia Campos, directora de prensa de esta organización. Ya le paso para que les dé la bienvenida la señora Gladys Duarte, presidente de ambas instituciones. Maiteiroru, Maimava Guarani, Era y Jujarape, Secupar, Jaapco, Rerape, Poromo Maitei, Apenguaje por Aite, Caray Arandú, David Galeano, Yehesharamo Jape. Así es que bienvenidos a todos, muchas gracias por asistir a este evento que realmente va a llenar los corazones de todos nosotros, pero principalmente de nuestro homenajeado, que todos a quien admiramos y realmente creo que es muy merecido este homenaje en vida, ¿verdad? Porque realmente él hace y deshace realmente en todo lo que se refiere a la cultura y al idioma guaraní. Así es que sin más preámbulos, paso la voz a mi compañera para que vaya presentando a todos nuestros invitados del día de hoy. Sí, les cuento que está con nosotros la directora general o presidenta de la Asociación del Centro Cultural de Palm Beach. Ella es Rosana Paredes, que también le saluda brevemente. Muy buenas tardes, muchas gracias. Un profundo y muy lindo respeto y saludo a todos por estar aquí con nosotros, representando la institución del Centro Paraguayo de Palm Beach, con mucho orgullo una vez más apoyando aquí a Secupar. Muchas gracias, Silvia. Sí, creo que se encuentra con nosotros también Zulmira Torres en representación del Centro Cultural Paraguayo de Nueva York. Así que en cualquier momento le vamos a pasar la palabra. Está también la gente representante del Consulado Paraguayo en Miami y del Consulado Paraguayo en Los Ángeles, el señor César Molinas. En un ratito nada más les vamos a dar también la bienvenida para que sigan, para que puedan dar unas palabritas. Queremos antes que nada mencionarles que suele participar con nosotros gente representante del Centro Cultural Paraguayo en Miami. El presidente es Juan Bautista Correa, quien lamentablemente hoy sufrió un pequeño percance del corazón y en este momento rogamos por su pronta recuperación. Enviamos entonces nuestro más cordial afecto a la señora Gladys y al señor Juan Bautista, esperando que se recuperen muy pronto. Estamos tan contentos hoy, realmente es un día de júbilo a nuestros corazones porque hemos iniciado esto hace varios años con la presencia del doctor David Galeano Olivera, quien gentilmente se ha ofrecido, ha cedido su tiempo y su talento a compartir con nosotros esa amplia experiencia que realmente nos llenó de emoción y después recomendó otras profesoras y otros profesores que están con nosotros aquí, Boejara de Manandú, ¿cómo se dice eso? Que son todos muy, muy, muy capaces, todos doctores en guaraní. Se disculpa también porque se la hace guaraní va y va inte. Bueno, quería decirles que Gladys va a dar apertura del currículum del doctor David Galeano, después continúa Rosana y termino yo porque Ipucueterí es como una Biblia, él es un libro, una biblioteca andante. Entonces vamos a cortar para que esto sea muy dinámico, para que ustedes puedan participar todos y puedan ver la gente linda que los saluda desde distintas partes del mundo. Contigo, Gladys. Así es, gracias Silvia. Bueno, entonces el doctor David Galeano Olivera es paraguayo, nacido el 18 de febrero de 1961, es profesor titular de la Universidad Nacional de Asunción, docente de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, de la Facultad de Filosofía, de la Facultad de Politécnica, de la Facultad de Enfermería y Obstetricia y de la Facultad de Ciencias Económicas. Docente de otras universidades, de la Universidad Nacional de Itapúa, de la Universidad Americana y de la UTIC. Docente de la Escuela de Estrategia del ICEPOL, docente del Instituto de Altos Estudios Estratégicos IAES,
IEE y docente de la Maestría en Política y Estrategia Aeroespacial y del Programa de Especialización en Historia Nacional. También es docente de la Lengua y Cultura Guaraní del Instituto Técnico de Formación en Política Electoral, docente de Lengua y Cultura Guaraní del Instituto Austriaco para América Latina, profesor de Lengua y Cultura Guaraní de la Asociación de Paraguayos de la Costa Oeste en Estados Unidos. Sigues, Rosana. Por Rosana. supuesto. El profesor David Galeano Oliveira también es licenciado en lengua guaraní por la Universidad Nacional de Asunción, la UNA. Es licenciado en antropología cultural guaraní y paraguaya por el Ateneo. Especialista en metodología de la investigación aplicada en la UNA. Tiene un posgrado en didáctica universitaria en la UNA y doctor de lengua guaraní por el Ateneo. Su trayectoria académica y su compromiso con el idioma y la identidad guaraní lo han convertido en una referencia no solo en Paraguay, sino que en todo el mundo hispanoamericano. Contigo, Silvia. Él es un escritor bilingüe, tiene 18 libros publicados sobre lengua y cultura guaraní, sobre cultura popular, antropología, etc. Además de numerosos artículos publicados en revistas especializadas y diarios. Es columnista de lengua y cultura guaraní de Ciencia del Sur, participa en varios programas radiales, tiene un programa Ñandeñe en Radio Libre y siempre lo vemos también en televisión en Radio GEM. O sea, es columnista de varios periódicos, trabaja, mejor dicho, es también miembro de la Academia de Lengua Guaraní, académico número 6, y es fundador desde 1978 y es presidente de la Academia de Lengua y Cultura Guaraní del Colegio de la Capital. Bueno, esto es una síntesis de todo lo que hace y lo que es el doctor David Galeano, a quien hoy homenajeamos. No sé, Gladys, si la temática sería buena darle ya los saludos de la gente linda que tenemos ahí y después le damos la participación al doctor de manera que se vaya ya motivando y sabiendo un poco quiénes son los que le mandan un Añuán Bareté desde tan lejos. Eso es muy lindo, porque la gente de lejos quiso estar presente también hoy aquí con nosotros. Coração de Jaume, como como Baguazuca y la Galeano Oliveira. Kuha Kudeje de Guaraní en Elape, por otros 50 años más de trabajo por nuestra lengua, querido David. Mi saludo especial y con toda la gratitud al dejar a David Galeano en esta fecha tan importante en la que cumple 50 años difundiendo nuestro dulce idioma guaraní. Gracias por tantos años de trabajo y sacrificio en pos de nuestra cultura y de nuestra riqueza lingüística, el guaraní. A seguir con esa misma fuerza y compromiso. Ánimo. Feliciano Acosta, Paraguay Vive, venimos Maitei, Malmá, Centro Cultural del Pacífico, Pehuape, Opecuevo, Amo Maitei, Miaveí, Seyu, David Galeano Oliveira, Caraíca, Tutuí, Taitei, Momba, Oa, Guaraní, Eje, Tanere Sai, Ya, Atanekure, Remba, Apovija, Marejo, Yaneye, Guaraní, Oroi Popuju, Haruaño, Asi, Yayusape, Estamos en David Galeano, Maízapa, María Gloria Benítez, Nemo Maite, Agüero Jorge Tereina, Envia Pore, Mumbai, Guasu, Agüero, Guaraní, Opa, Arahueve,
Ainhoa Mbarete Hawiye Abuela Hukande Betaba Itawibe. Oye, Adelante. Gladys. Adelante. Bueno, les cuento que vamos a tener muchas más sorpresas, pero antes queremos darle ya la bienvenida al doctor David Galeano Olivera en este círculo tan lindo donde estamos personas de diferentes partes. Está la doctora Teresa Méndez Fey, que no es de aquí, creo que es de Massachusetts, ¿verdad? Después nos va a confirmar ella. Y están todos los alumnos, exalumnos, profesores que han sido realmente fruto de ese esfuerzo mancomunado del Ateneo. Así que bienvenido, Maiteí David Galeano Olivera. Baisha Silvia, Maiteinde en Guanabe, Cuñacaray Gladys, Rosana Bejaupa, Yandatea Copijarepe. Un saludo también, allí la estoy viendo a la doctora Teresa Méndez Feit, a todos los compañeros del Ateneo, acá estoy viendo egresados, docentes, directores, a Shenboy Aiterei, Silvia. Yo estoy profundamente agradecido con la Asociación de Paraguayos en la costa oeste, a APCO, en la persona de ustedes por este homenaje que así como ya me están señalando acá varios amigos tan importantes como el ministro de Políticas Lingüísticas, el caso de Alejandra Costa, una gran comunicadora acá de nuestro país, lo mismo que Feliciano, y el caso de la profesora María Gloria Benítez, que ya entraron en esta primera parte con sus muy gratos saludos. Ahí te digo, pues, Jarepe, ahí me jagüeres de Benendiveja, Amomba Eguazú te digo, a todos mis compañeros del Ateneo, a todos los que trabajan día a día de manera incansable hace tantos años. Yo comparto con ellos este homenaje porque en realidad suelo decir siempre que yo lo que hago es muchas veces poner la cara, ¿verdad? Por los que trabajan, los que hacen ese trabajo tan pero tan importante, un trabajo de hormiga de tantos años, son todos los directores y todos los profesores que enseñan y dirigen el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní conmigo. Así que de nuevo, Silvia, infinitamente agradecido y bueno, estoy muy contento de poder compartir esta noche contigo. Están también miembros de mi familia. Acá a mi lado, nomás por las dudas, le tengo a mi esposa, así que me dan a ellos, yo van a ser, oye, esta vez me seré coyana. Muchísimas gracias, no, Silvia. Le vamos a hacer participar a todos, a lo mejor está tu hijo, que también a quien enviamos un fuerte abrazo, ambos recientemente graduados de doctores en guaraní. Está el señor Martín Cardoso desde Miami, nos encantaría que nos diga unas palabritas y que cuente, presidente, de qué organización es él. Martín, abrí tu micrófono. Buenas tardes, Baishapa. Es un gran honor poder ser partícipe de este reconocimiento que se le da al señor David Galeano Oliveira. Yo no lo conozco personalmente, pero tengo todas las mejores referencias y amigos míos lo conocen muy bien y saben el valor. Eh, yo este año me voy a Paraguay en octubre, 40 años de graduación de colegio, y yo estudiaba guaraní en el colegio. El señor tiene 50 años, o sea que son los pioneros de la enseñanza del guaraní. El Ateneo Paraguayo creo que está del 85, así que son los pioneros de la parte de mantener el guaraní en forma académica, estudiada y no solamente en la forma verbal y hablada como se tenía antes, ¿verdad? Entonces, eso es muy digno de reconocer, así que excelente iniciativa, Silvia, toda la APCO. Así que, bueno, muchas felicidades al doctor David Galeano Oliveira, a la APCO. Y bueno, a seguir con estos esfuerzos. Acá yo soy en Miami, soy presidente de la Cámara Paraguaya Americana de Comercio, Paraguayan American Chamber of Commerce, que estamos hace 5 años. También formo parte, Rosana también es directora, Rosana Paredes también es directora de la Cámara.
También un esfuerzo que comenzamos hace 5 años. También fui parte del plantel de profesores del Centro Cultural, del Centro de Arte y Cultura de Paraguay en Miami-Dade, en donde también se enseñaba guaraní. Yo enseñaba historia y geografía del Paraguay. Y las clases de guaraní se mezclaba mucho también con la enseñanza de música, las canciones en guaraní. Y o sea, si ustedes se van y ven los videos del Centro de Arte y Cultura del Paraguay en Miami, van a ver la forma tan espectacular que los niños cantaban en guaraní. Y ninguno de los niños era realmente paraguayo, son todos americanos, hijos de normalmente un padre o la madre solamente era paraguaya, ¿verdad? Pero la forma tan rica y tan hermosa que cantaban en el guaraní era algo que nos llena de mucho orgullo a todos los paraguayos cuando escuchamos. Así que muchas felicidades y adelante. Gracias, Martín. Estamos realmente muy apretados de tiempo, así que Gladys ya va a poner la segunda parte de estos saludos que realmente son muy emotivos. A nosotros nos llenó de orgullo y de emoción recopilar todos estos afectuosos saludos desde distintas partes y esperemos que también al doctor David le llene de emoción oírlos. ¿Me das un minuto, por favor? Sí, a veces tenemos un poquitito de dificultad, todavía no somos 8 en el tema de la informática, pero aquí la vamos llevando. Esto va a ser transmitido en directo, se está siendo transmitido en directo a través de nuestras páginas oficiales, pero después lo vamos a pulir un poquito y lo subimos a YouTube y ahí nos vamos a ver todos. Este espacio se llama Dejando Huellas y es uno de los ciclos de Secupar, porque sabemos que el guaraní deja marcas indelebles en el corazón de todos los paraguayos que están dispersos por el mundo. Y a algunos que le encanta hablar el guaraní. Qué suerte. Bueno, enseguidita nomás vamos a tener un minuto de paciencia. Estoy muy contenta que nuestra querida amiga Gladys Velázquez, gran artista, está también en representación de los amigos desde Utah. Hola, buen día. Desde Rust, Alemania, quien les habla Rubén Domínguez Alvarenga. Cordiales saludos al Centro Cultural Paraguayo del Pacífico, a Secupar, a través de la querida, recordada amiga Silvia López. A ver, te ir a Beba, voy a dejar a la amiga Leano Peruana. Caraí Marangatú, Omotenonde Bañaneñe Guaraní, Ojesagui Ñaneñe Mocoenja, castellano. Jaeo Macajina, Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Allí va. Añuama Arete, Opababepe, Jai pues Habitei Serembipota. Tapea Eina Pecha. Con Evere, Taimba TV Ñande Abañe. Estoy cuida donde en Paraguay. Hoy un día pa y Catú o par viñamaje. Hago llevete a año amarete o para bebé. Boejara David Galeano Oliveira. Shemaitin de Benguán. Sheja es Susana Pedrosa y Shosha Kaakupewa. Hako Ana Hina, Umaite Vive, Aiko Suiza. Aiko Abo, Rembo Tumaha, Opa Ari, Remba Apovo, Boehape,
ñaniñi eje eva guaraní rome ascendere xerera japedroso roga guacuera rerape orebu apave jaore awiche. Buen día, Baesha pa Pendecoen, Baesha pa Peine, Sanguilucuera de Secupar, Coape, Oin, Neimegina, Unescope, Paríspe. Estamos en la ciudad de París, nos estamos despertando, ahí estamos viendo las banderas de todo el mundo ondeando en este día, en esta mañana calurosa acá. En París estamos teniendo una canicule, como le llamamos acá, más de 35 grados se espera para hoy en día. Y bueno, estamos aprovechando ya de la mañana, ya se siente el calorcito y yo aprovechando para saludarles también, desearles un hermoso día y bueno, fuerza a seguir trabajando todos los paraguayos esparcidos por el mundo y haciendo grande nuestro país con nuestra presencia. Un abrazo a todos ustedes. Saludos. Bueno, vamos a cortar un poquito a esta parte para no saturarnos tanto de saludos y preguntarle al doctor David qué le parecen estos saludos desde tan lejos. Tuvimos a un diplomático desde Francia, a la querida Pedroso, Susana Pedroso, gran cantante, representante de los cacupeños en Suiza, viviendo ya más de 30 años allá. También vamos a tener de otros países que ustedes ni se imaginan, que es de esos que en el globo terráqueo están allá, de esos que uno dice, caramba, ¿cómo esta gente de ATCO llegó a gente tan linda desde tan lejos para darles un añuán bareté a cada uno de ustedes, grandes difundidores del guaraní? Paete con Pepe Vejina Moejara. Y pon ahí Tereí, pon asado ahí, Silvia. La emoción que me embarga es demasiado grande. Ahí ya se está bañando la pichá, Momburimbiri, Ojenducaje, Miandú. Apeado se me baretea ahí. Se me quiere, y que tu janguaiza, Oñondi de España va a poder viajar. Estoy extremadamente contento esta noche, insisto, con el saludo de tantos amigos, de tantas personalidades del ámbito cultural, del ámbito diplomático, a la gente que se dedica al arte. Allí estaba el caso de un grande como Rubén Domínguez, ¿verdad? Que periódicamente suele venir acá al Paraguay, estuvimos en contacto con él no hace mucho. Y en fin, agradecer a tanta gente. Veo que están escribiendo allí en el chat. He visto a Rosa Ayala, que es una estudiante del Instituto Superior de Lenguas de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional, de la carrera de Lengua Guaraní. La persona de ella también, muchas gracias. La primera institución universitaria que en Paraguay se dedicó a la difusión del guaraní, que es la licenciatura en Lengua Guaraní del Instituto Superior de Lenguas de la Universidad Nacional, que fue creada, la carrera fue creada en el año 1973. Empezó a funcionar. En este caso, la pionera. También acá hay varios profesores que se formaron en el Instituto de Lingüística Guaraní del Paraguay. Yo también soy egresado de allí, así es que estamos hablando de instituciones que tienen su largo trayecto en materia de guaraní. Y nuevamente a todos los directores, a los profesores del Ateneo, a quienes ya he visto allí saludándome, entre ellos quiero mencionar solamente como una referencia al profesor Javier Arévalos, al profesor Juan Félix González. He visto también allí a la profesora Eva Graciela Florentín, también de la gente que está trabajando en las regionales. Está la profesora Mónica González de Barrios, ella es de Mbuyapegui. Así es que en la persona de ellos, como dijiste, son tantos los que están presentes acá que a lo mejor mencionarlos a todos va a ser difícil. Yo les pido la disculpa, pero ese cariño, esa muestra de afecto es en este caso como una especie de combustible que me hace demasiado bien y creo que es siempre importante
que todos en algún momento recibamos este tipo de manifestaciones de aprecio, porque yo creo que nada se puede hacer si es que no existe el amor entre nosotros, ¿verdad? Esa es la razón de ser de todo. Y nosotros trabajamos hace tantos años en la docencia con tanta gente, procurando siempre desarrollar valores, independientemente a enseñar, a difundir, a fortalecer el guaraní. Siempre hemos buscado por todos los medios generar espacios de empatía, de convivencia, de buen relacionamiento con todos, ¿verdad? Suelo decirle a la gente, y hago el comentario ahora porque esta es mi oportunidad, yo hace más de unos 20 años dejé de enojarme con la gente. Yo solo decía que quiere enojarse conmigo, puede enojarse, porque yo no me enojo con nadie, ¿verdad? Ya llegué a un punto donde todo lo que pude haber hecho y sigo haciendo, lo hago por afecto, porque me gusta, porque hago una causa común con tantos amigos. Y vivir en un ambiente, hay que ser de peleas, de ronchas, no es más recomendable. Todo se puede, cuando lo hacemos entre todos, lo hacemos con afecto y sobre todas las cosas, trabajando por algo tan importante como sin dudas es lo nuestro, es la lengua guaraní, es la cultura de Paraguay, Silvia. De nuevo, insisto, muy contento, muy agradecido. En cualquier momento me van a caer las lágrimas. Hay me imagina, bebé. Así es que gracias de nuevo, de corazón para todos. No, usted se merece esto y mucho más. Y ahí Gladys va a levantar la tercera parte. Antes, un minutito, Gladys. Vamos a darle paso porque recién no estaba el señor César Molinas, representante del Consulado de Paraguay en Los Ángeles. Él es un joven muy talentoso que siempre está muy pendiente de estos ciclos y también quiere dar sus saludos. Adelante, César. Sí, muchas gracias, señora Silvia, señora Gladys. Saludo para todos los compatriotas y un saludo especial para el profesor David Galeano. Muchas felicidades, profe, por este reconocimiento. La verdad que me parece bastante importante destacar su trayectoria, la labor que realiza. Para nosotros que nos encontramos en el extranjero es crucial el idioma guaraní, llevar un poco lo nuestro, nuestra cultura, y a pesar de la distancia, a través de usted, ¿verdad? Que está teniendo mucha visibilidad a través de diversos programas televisivos especialmente, podemos seguir sus charlas, sus discursos y un poco de la historia también del guaraní y de nuestras costumbres, ¿verdad? Entonces, le agradezco por eso, ¿verdad? Por la difusión de nuestra cultura y mis felicitaciones nuevamente por este merecido reconocimiento, profesor. Muchas gracias. Y como ajena la gente, oye, guaraní, lleva César. Sí. Seguro que muchos paraguayos llegan y quieren hablar en guaraní con ustedes. Acá en el consulado se habla mucho el guaraní cuando vienen los paraguayos, sí. Me alegro mucho. Gracias por estar. Ahora sí, Gladys, vamos contigo. Hola, queridos amigos. Yo soy Roberto Sayas desde Taipei, Taiwán. Y les quiero saludar a través de este video al Centro Cultural Paraguayo del Pacífico que se llama Secupar, que está cumpliendo una labor magnífica reuniendo a todos los compatriotas que estamos tan lejos del terruño, ¿verdad? Pero el motivo principal también es saludar a un Caraiguazú, a un señor que viene cumpliendo una labor magnífica para la difusión, para el desarrollo de todo el idioma nuestro, ñandeñe, el guaraní. Y está cumpliendo 50 años este señor. Y les deseamos a él mucha salud y que siga luchando por una mejor difusión de este idioma por todo el mundo, que es lo que está ocurriendo ahora. Se está difundiendo por todos lados el idioma guaraní. Bueno, y que entonces por a través de este video a todos los compatriotas que están ahí tan lejos, PTI, Añuambarete o Pababé Peguara. Un gran abrazo a todos.
Querido Boejara David Galeano, nuestro querido doctor, muchísimas gracias por hacer tanto por la cultura y la lengua guaraní. Desde Radio Tribuna, Radio Unión Divepa, Paraguay, un abrazo cordial a Huillebetén Debe por todas las atenciones y por tanto cariño para toda la comunidad paraguaya en el exterior. Ore corazón ore mando a bondereje, a Huillendo Ejara. Se año apoyo a Pundebe una Silvia Monburu, específicamente desde Ginebra, Suiza. El amigo de siempre, Camilo Pedroso, te saluda. Y me gustaría valerme por este medio, ¿verdad?, por tu persona, para brindar homenaje a este señor que es un gran defensor de nuestra cultura. Me refiero a David Galeano Livera. Y dar un poco mi opinión en este caso sobre la importancia del guaraní. El guaraní cae por su propio peso, ¿verdad?, porque tiene una identidad propia y una resistencia a lo largo y ancho de la historia de la existencia de los guaraníes. Además, el idioma guaraní es una lengua ancestral que forma parte de la familia tupí guaraní y también tiene una rica gramática y vocabulario que llama la atención a todos los historiadores y a los lingüistas. Amigo, tapeja saponaite por este día tan especial. Ojo, PM hace años desde la distancia. Bueno, vamos a ir cortando un poquitito para darle paso también a otras personas que quieran de repente desde Paraguay, por ejemplo. Sería bueno que alguna de las doctoras o doctores en guaraní que son muy amigos del doctor David Galeano puedan dar un saludito breve, porque tenemos mucho más y vemos que estamos un poco atrasados, son las 5:40. ¿Alguien que quiera levantar la mano y compartir un saludito a él? El doctor Félix quería tomar la palabra. Te escuchamos. Abrí tu micrófono, doctor Juan Félix González. Maite Iroré, Silvia, Gladys, Rosana y mi apreciado amigo doctor David Galeano. Bueno, no sé si tendré el tiempo, pero el hecho que yo ya le había leído, pero quería compartir con la audiencia. Yo hice un acróstico del nombre de David Galeano. Y bueno, si me permiten, voy a leer por lo menos una parte de su nombre. Voy a poner ahí, los enduta. Rey, David Galeano Olivera. David, cara iguasumananga tueteje comana uva. Ayepa quizá upembora jure ñandugande. Uy aja tori pere masain arandu iyapura uva. Y catujanwa mata pisaje coponave. David era pucueri ni en guaraní de sacambaite. Huira jaeño y se cure zapucaigo paite de ara. Ani ababe ni en guaraní de oyaheimba le pillu mitad cuña Paraguay de la Ijuma y Mava. Eguero Guatavi te coponeite ñanere tangua. Acoito pu'a toi ayoa toi coporamba. Nahi aiwindebe ñaneñete kuoñembote. Oikobo pahara ibora mava toi puruyoa. Oime aveiko umitapisai aponaba. Leirupi iba terevi aite Paraguay membu. Iñe apona umitekobe nderecha kuaava. Ui ajatoripe kuatia atame kunde pojopi. Emyasãike akóinte Paraguay retãre umínere ñandu. Rasa ipypukúva ijapyra'ỹva ne ãngarugua. Amo kuarahýicha ojajaipavéva henyhẽ arandu. Aguyje PM. Muchas gracias y muchas felicidades al doctor y felicitaciones a todo el equipo de APCO y
de todos los integrantes que componen este maravilloso grupo. Muchas gracias, doctor. Le vamos a dar paso también a la doctora Felicia Vázquez. Ella también estuvo con nosotros enseñándonos. Hasta ahora está presente. La doctora Orrego fue la que ya le dimos un pequeño descanso, pero la doctora Felicia es actualmente nuestra mboejara de estos ciclos que nos gusta tanto. Ella para imagina. Buenamente, se me te hijo de beba pedenguaná, añuape te iba pe, añuato y sabeba, se me dejara que tu pudiste, se me dejara guasú, te imba ente voy con amba, agüero jorí, agüero añuato y saban debe repatriación, taba uiboreca aguazú, desde la ciudad de repatriación, departamento de Caguazú, Paraguay, Ahuillete. Muchas gracias, doctora Felicia Vázquez, por estar también con nosotros en este ciclo. Bueno, ahora vamos a dar continuidad a los saludos con Gladys y después vamos a dar participación a algunas personas más que quieran estar aquí, dándole un abrazo cordial al mboejara David. Hay meses que Jabeco Fernando de la Mora, Hase Mandua Mboejara David Galeano, Peaco Petei Caraí Catupurida Uacue Yutui Caazapá, Jauregua Ícoro Mañá Pecha Mumbri Vela Caazapeño, pero Jae Tuisaite Oregana, Oregua Ibe Homo Jesacá, Jauchucañande, Baisapa, Ñañe Aya Jaijuañan de Abañe. Yande Yajaído de Constitución del 92, Añamoila Guaraní como lengua nacional, Oremandua entero vea, Umimbo Ejara, Apo Añandreje, Jaume Sacaba Añanderape, Co David Galeano, Peteimbo Ejara, Petei Caria, Imbaretea, Petei, difusor de nuestra lengua Radio Libre, con homenaje a Ñemea Chupebe California, Oye, Heshaucamba, Eshaumi, Omba Apoaña Neñeme, y Catua Beí, Oye, Güero Jorge, Oye, Heshucamba, Eshapañeteja, Paraguayo, Jaijuña Nereta. Ñanereta, Ñaneñe, Jaepeteimba, Jaoñon Die, Ome Eñande, Peteco, Paraguay, Omuasacaba Ñanderape. Baixapá, un saludo aquí desde Capiatá para Secupar, esta organización de paraguayos en la costa oeste que va destacándose año tras año con actividades, con iniciativas. Realmente hace que los paraguayos que estamos en Paraguay tengamos el orgullo de tenerlos a ustedes ahí, en el gran país del norte, con tantas interesantes iniciativas, como esta, por ejemplo. Hablando de que siempre la ignorancia, lo vulgar, lo tosco, lo bruto, tuvo en Goliat así como un representante bíblico atroz para la sociedad, para la juventud, para los pueblos. Y que por otro lado, el conocimiento, la sapiencia, el buen decir, hasta la poesía tiene en David, contraparte de Goliat, un guerrero de la cultura, del buen decir, por sobre todo y antes que todo por su humildad, que le hace mucho más grande que el mismo Goliat. Celebro este homenaje a un merecido soldado de la sabiduría en pos de la paraguayidad y más especialmente en pos de ese gran amor, crecimiento, difusión que hace Peñandeñe Guaraní con orgullo. Ñambopu ñandaje o Peñande Yurupe o Peñeteba Ñaneñe Guaraní. Tuishasha Huye, Secuparpe, Secuparu Pibe, doctor David Galeano Penguaná, Upese Poyopu, Serenhuatá, Paraguayo Jaisa, Gembiapore, a don David Galeano en esta oportunidad. Así que de mi parte, este saludo especial a Secupar y a toda la comunidad cultural de la República del Paraguay y quienes comparten la vivencia fuera del país con el orgullo de ser paraguayo y por el conocimiento del idioma nuestro, el guaraní. De mi parte, como digo, Argüello Doñeme, muchas gracias.
no sepetei añuan barete secuparpe. Hapetei maitei tuishaba al doctor David Galeano. Acointe tosegui un masarai guarañe. Ñandeyara hatupasu tojobasa derekove. Pajare parejeshaba ya seindu pereperepe. Jasumi queja oseba araipe uñemo anda veka upesheiteva rejereja rejerevu omimbika inyepetuva deresa kuerahua. Bueno, con esta linda serenata y vamos dejando los saludos del exterior. Realmente a mí me emocionó, me pareció muy tierno, muy sublime escuchar un tema musical, porque el guaraní suena tan dulce. Había gente que tenemos 10, 12 horas de diferencia con la gente de Dubái, por ejemplo, que querían hacerme hoy, hace 2 minutos, querían hacerme un guaraní. Y yo les dije, caramba, ya no voy a tener tiempo ni de levantarlo. Acá tenemos la iniciativa de transmitir esto, de juntarnos, pero ya no hubo tiempo. Hubo muchos saludos desde el Japón, desde la China. Nuestro amigo Víctor Shin desde la China envía también, está en la facultad en este momento, porque aquí son apenas las 5:49 en California. Entonces queremos transmitir este sentir de tanta gente linda dispersa por el mundo. Y hasta aquí, doctor David, ¿qué le pareció este lindo homenaje de tanta gente linda que lo conoce, que lo quiere, que lo respeta, desde Suiza, desde Alemania, desde Taiwán, un grande como Roberto Sayas, a quien todo Paraguay admira por su excelente interpretación? Él es, digamos, un Berta Rojas en la música también, allá a lo lejos. Y bueno, había más saludos, pero no pudimos condensar todo eso y simplificamos con este tema musical, también cerrando con Lidia González, que tiene una voz magnífica. A mí me dio todo piñi. ¿Y a usted? Está cerrado tu micrófono, doctor. Doctor David. Ahora sí. Ahora sí. De la emoción inclusive ya apagué el micrófono para acá. No se sienta que estoy llorando acá, ¿verdad? Muchas gracias a tantos amigos, a tantas amigas. Escuché las palabras de Roberto, del querido doctor Benjamín Fernández Bogado, también el caso de Luis Argüello, gente tan querida, el caso de nuestra gran cantante Lidia González, y en fin, a todos los que inclusive estoy viendo que están mandando sus mensajes allí en el chat. Visto que está Rosana de la Secretaría de Políticas Lingüísticas, la persona, ella, un saludo a todos los amigos de la Secretaría, a la gente de la Academia de Lengua Guaraní. Lo único que puedo decir es que el guaraní me permitió a mí hacer muchos amigos, y en muchos casos esa amistad que tengo con tanta gente me llevó a una situación muy especial, a pasar de la condición de amigos a tenerlos como hermanos, ¿verdad? Como es lo que ocurre con la gente del Ateneo y con varios de los que están acá. Gente que valoro, que admiro, que respeto, que aprecio tanto y a quienes agradezco de corazón, Silvia, Gladys, Rosana, por estas manifestaciones. Estuvo también nuestra amiga Francisca Segovia, que hace tiene la radio allí, Tribuna, que llega a tanta gente también y que varias veces nos tendió la mano. Y así como a ella, repito, a tanta gente que nos está acompañando, yo particularmente acá estoy muy contento. Quiero nomás que, vení un momentito más ahí. Quiero acá mostrarles acá a mi lado nomás a mi Silvia, señora. ¿cómo estás? Hola, hola. Felicitaciones también.
Sí, Buenas sabemos noches que, a que hace unos todos. días se graduó también juntamente con Jorge, así que enviamos Sí. un gran abrazo para todos ustedes. Qué lindo que toda la familia esté en la misma sintonía, que estén con el guaraní como un símbolo en representación de todos nosotros que queremos aprender tanto. Les cuento que Clara Olmedo también envía su cálido, está ahí presente desde Puerto Rico, la isla del encanto. Y bueno, toda esta gente linda que está aquí, realmente muy emocionada, muy contenta. Qué bueno que la familia esté unida. Seguramente que Jorge, si no pudo escuchar ahora, lo podrá ver en diferido. Acá en nombre de ellos está uno que está conmigo acá, que es Edgar. Acá viene, él es el mayor de todos. También está. Sí, Hola, Edgar. ¿Cómo sí, ¿Qué estás? tal? sí. ¿Qué te Un gusto parece tu saludarte. homenaje a tu padre? Sí, así mismo, y yo de verdad me siento muy orgulloso de él y por la larga trayectoria que está llevando. Y dentro de la trayectoria sí fui partícipe un 80%. Bueno, yo tengo, Qué bueno. tengo que comentarles eso a todos, que a lo largo de estos 50 años, 42 años hace que estoy con Sabina, casado con 4 hijos, el mayor acá, Edgar, también están acá siguiendo la transmisión Jorge, está el caso de Norma y la Pajagüe, que es Anaí. Así es que a ellos, a cada uno también, todo este esfuerzo que estamos haciendo les involucra desde muy pequeños. Y tengo la satisfacción de que los 4, de manera voluntaria, se hicieron también profesores de lengua guaraní. Así que, como diría Ale, no sé qué más le puedo pedir a la vida. Y mi esposa, que acaba de llegar también a la jerarquía máxima, no le fue fácil, ¿eh? No porque sea mi esposa le resultó fácil la cuestión. Medio complicadita estuvo la cosa, pero terminó demasiado bien. Así que yo también Qué acá, bueno. Silvia, agradezco. Felicitaciones, Sabina. Realmente qué lindo, qué orgullo que 2 nenas y 2 varones y que todos amen el guaraní. Me parece fantástico. En mi familia fue al revés, porque mamá era literata y a todos nos inculcó el amor a la poesía, a las novelas, a los cuentos, y a todos les gusta escribir, aunque todos se dediquen a otra actividad de repente en sus diferentes pasiones y profesiones. Pero me parece fantástico que ustedes estén juntos en esto. Así el guaraní va a ser más perenne, más fuerte y bueno, les damos realmente un agradecimiento muy especial en la persona de cada uno de los miembros de la familia, en Sabina, sus hijos y sus hijas, que nos permiten también robarle un poco al doctor David Galeano cuando lo necesita. Él siempre dice presente. Tenemos muchísimos saludos, estamos 60, 62 eran recién. A mí me encantaría tomar una fotografía con todos ustedes. Si por favor abren sus cámaras un minuto y vamos a sacarnos una foto que nos refleje todo este sentimiento tan lindo. Quédense ahí todos en familia, apretaditos, lindos, juntos. Que Gladys, que es una genia de la fotografía, porque parece que hoy no está nuestro querido amigo Roque, que es el fotógrafo oficial de la ATCO siempre. Él está. Sibar, prende tu cámara un ratito. Rosa Ayala, Miguel Campos, bueno, Rafaela Chaparro, Anaí, Carlos Ferreira, Raimundo Cañete, Virgilio, Silvero, Clarita Olmedo. ¿Por qué no prenden sus cámaras y sacamos un ratito una linda fotografía de cada uno de nosotros? Gladys iba a ir sacando ya igual. Ahí Eduardo ya se puso un pose. Eduardo Céspedes, gracias por estar. Del Carmen Benítez, Lucio González, Celia Chaparro. Un saludo muy cordial. Esa picola también muy la pende cámara, orengo ore ya sé la pendero va, Venancia Duarte. Esa oye muy a Pepe te apretada hoy la tiene una figurita de una foto. Cámara naranja. Ahí ya están, ¿ves? Se van sumando la gente, qué lindo que vayan abriendo sus cámaras un segundo para sacarnos una linda fotografía, que esto queda en el recuerdo. A veces no son 60 personas, entonces nos encanta que estén todos hoy aquí. Esto es un lindo homenaje que queda en el corazón. Está Melissa Navarro, que es una diosa, seguramente que es alguna princesa, no sé, pero le gusta guaraní. ¡Qué belleza! Es la esposa de Jorge, de mi hijo. ¿En serio? Es una Sí, muñeca. Melissa. Está Lidia Un saludo a González. Meli también. Están ahí también.
Está Ah, Norma qué también, así que están bueno. todos acá. Mira un poco, está Nancy de Jesús Cabrera con toda una familia, qué También, maravilla. María ella Antonia es tiene de apagada José su... Domingo Campos de Caguazú. Ah, qué belleza, está Rita, está María del Carmen, está Marcelo desde la Argentina, qué gusto. Rafaela Chaparro, está la querida y encantadora encantadora Lidia González, que recién nos cautivó con su voz. Me dice Teresa Troche, ¿por qué no me avisaste? Él es de YouTube y yo quería estar, pero yo necesito estar perfumada y peinada. No, nosotros con Gladys nos bañamos y salimos así a lo loco. Está la profesora Porfiria con su lindo hijo que siempre está Sí, gracias, ayudándonos Porfiria. en todo. Está Miriam Osorio, Rafaela Alves, Gloria Machuca, Uber Iván Marecos, Tadeo Galeano, Sí. Ahí está Tadeo. Catalino Recalde, pero qué lindo, Gladys. Empezar nomás ya con las fotos, la querida doctora Teresa Méndez Fay, que nunca tiene tiempo y hoy le dejó a su esposo ahí quietecito en el living y está ahí con nosotros. Rosana Paredes, ¿me puedes decir si está la gente del consulado de Miami o ya no? No, lamentablemente no estoy viendo, pero tenemos buena presentación aquí con el señor César, que muchas Muy gracias. bien, muy bien. Bueno, vamos a poner una linda sonrisa para esta linda foto que va a quedar en el recuerdo y lo vamos a compartir. Ya está. Muchas gracias a todos. Ah, sonrisa De paso- congelada era la mía. Ah, pues, De paso, Silvia, también mencionar que en pocos días más, en septiembre, el Ateneo va a cumplir 40 años. Y justamente está acá en la sala el profesor Carlos Ferreira, quien con él tuvimos la oportunidad de fundar el Ateneo, y lo mismo Porfiria Orrego, ¿verdad? Que es parte del grupo de fundadores del Ateneo, son parte del grupo de fundadores del Ateneo. Así que muchas gracias a ellos también por estar acá. Así que Y 40 años. a todos los directores y directoras, te mencionaste a cada uno, allá a Celia, a Miriam Osorio, a Rita, a todos, como tampoco Algunos puedo están muy verlos a todos, cariñosos, entonces un saludo para ellos. Pero Ahí está Ciber, está Uber también, está María está Antonia. aprovechando Sí, para darle besito a su marido. ahí está. Ahí ya le pillé, yo que estaba con besito, Norma Galeano le tiene a su lindo nene. Qué hermoso Sí, que ese desde nene se llama Maxi. qué Ese bueno nene que se llama desde Maxi. chiquitito Sí, le es tengan a... Maxito. Ah, Pero hay una Mario más chica que se llama Emi. Melisa Navarro, también en familia, qué lindo. Elisa Ruiz, Nancy de Jesús Cabrera, otra Moejara, el doctor Juan Félix Sí. González. Ay, Sí. yo quiero que nos diga dos palabras, la querida Lidia, que cuando cantan guaraní, subyuga, enamora, conquista, seduce. Bienvenida, Lidia González. Gracias por esa linda serenata al doctor David Galeano y a todos nosotros. Sí, yo me siento muy orgullosa, muy emocionada por la oportunidad, por haberme llamado y por haberme permitido que poder estar hoy y también al profesor, mi admiración de años y a toda su familia, porque son un ejemplo realmente. Muchas gracias, mi Emi, reina. Te muchas gracias. mandamos un gran abrazo, te queremos mucho. También gracias a Rafaela Alves, al profesor Oscar, a Rosana, que también, otra Rosana de Paraguay, a Gloria Machuca, a la profesora Mercedes, a la doctora Felicia Cíbar Esquivel, del Carmen Benítez, Carlos Ferreira, Anaí Galeano, Raimundo, ahí se me fue el apellido, Lucio González, Namboejara, Porfiria pidió la palabra. Porfiria, Moejara, ¿estás allí? Maitei maízapa. Y por ahí te leí. Hola. Avei aporando seminte Gladys pe ani hag̃ua aike vai ajepa ikatu hag̃ua avei umi rombosako'iva'ekue maiteipa nderemoñe'ẽta og̃uahẽpa ndéve térãpa nahániri. Rombosako'íkuri por departamento Cordillera ha noveno departamento, con todas las localidades. Areco, dos departamentos, Moejara. Tercer Acá ya no más arotante. Ya niña, ya me sacan la ña de sorpresa. Bueno. Ahí cuál hacemos. Tenemos todo un listado, solo que
realmente ya se va el tiempo y quisimos saludarles así, medio, no individualmente, pero mira qué lindo, se amplió la familia. ¿Y quiénes son ellos? Sí, Los sí. nietos. Estos son los mellizos, ¡Ay, qué qué hermoso! lindo! Alejandro y Poco, Fernando. ¿cómo se llaman los gemelos? ¿Cómo se llaman los Alejandro y mellizos? Fernando. Alejandro. Jaoñe Emma y Cuaipe con la guaranime. Ahí se va. Ñe Emma vio guaranime. Oye, Emma. Ahí se va indígena. Qué lindo, qué lindo. Me parece fantástico que desde chiquititos se les eduque, porque cuando llegan a los 14, 15 como mi nieta, les cuesta un mundo. Así que realmente nos llena de emoción. No sé si Lai va a tener tiempo de leer un poquito el listado que sé de la gente que está ahí, que yo no les he saludado. Sí, Silvia, es Por que los departamentos, los nombres nomás, Gladys. sí, tenemos en el tercer departamento Cordillera, los directores del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Dice, le decimos Buapavé, Japoá, profesor David Galeano Olivera. Emboscada, Boejara Lorenza Morel de Marecos, Tobatí, Felipe Neri Miranda, Isla Pucú, Magdalena Valiente González. 1 de marzo, Rubén Velar Olmedo, Eusebio Ayala, Mariela Cabrera, Aturá, Elvira Ferreira, Arroyo y Esteros, Sabina Antonio Velar Cabrera. El 9º departamento, Quindú, Miriam Osorio, Carapeguá, Pastora Leguizamón Riveros, Buyapeú, Ana Dora Leguizamón y Mónica González, Ubucuí, Neri Fátima, Acaay, Graciela Florentín, Zapucay, Celia Chaparro, Paraguarí, Boejara Porfiria Orrego y Virginia Benítez, Pirayú, Boejara Rafaela Chaparro. Otros dice Radio en Positivo Online, Leonardo Rivas y Visión País, María Mercedes González, productora. Tenemos 3 personas que están esperando la palabra, Silvia. Sí, le vamos a dar paso a Tadeo y después a Norma y luego a Melissa. Tadeo Galeano, te escuchamos. Abrí tu micrófono. Maite Jorge Magmabe, Cuñacaraí, Gladys Duarte, Silvia, Zulmira Torres, Obeitepe y Mejajinaco Atipe. Coarabe co Yesa Coajinape, Tembia Poto y Zapayepe, Oya Coajina Cheru. Él es mi padre, David Galeano. Y sí, y hay algo que me pasa. Siempre en cada noche cuando recibo sus mensajes, me consulto, ¿será que hay personas quienes valoran realmente este trabajo incansable, la labor incansable que hace en este caso el profesor David Galeano? Sea Jaira Mosupe, pues Jarebepe, un bojoy, a Jaira Mosupe, Caru, un bojoy, a Jaira Mosupe, pues Jare, un bojoy, a Jaira Mosupe, pues Jare, puite, un bojoy, a llevar. A Cointe, un moaje marandú, a Cointe, Yapoñe, Asa. Y allí es donde me nace un poco esa interrogante, si hay realmente quienes valoran eso. Y hoy, por medio de este emotivo homenaje que le hacen a mi padre, yo creo que él puede verificar eso, ¿verdad? Que hoy este iterita pisajina ojesaba pejembiapo, como va de guasúa pejembiapo, upevare jabe cuavana la jai jañón te va muy gente interés me imagina y querepe el puto vamos a ver supe upevare seru va para vender guaná y jaisa allí en Bojara pe nemba evante oñe me de gina co pujarepe. Yo puedo tener una imagen de mi padre entrando a su casa y va a ser una imagen detrás, siempre leyendo un libro o escribiendo en la computadora. Puedo poner 2 fotos de él, una con el cabello oscuro todavía, ¿verdad? Porque ahora, en este caso, ya con las canas, ¿verdad? Pero sigue teniendo la misma fuerza y quizás más fuerte, cada vez más fuerte realmente en este tiempo, ¿verdad? En donde él tiene bien instalado que él no es solamente un defensor de la lengua guaraní, sino que él es una persona que siembra identidad por medio de la lengua guaraní, no solo la lengua guaraní, sino todo lo que hace la cultura paraguaya.
como él suele mencionar, el guaraní no es solo un idioma, es el alma realmente del pueblo paraguayo. Entonces, mis felicitaciones y todos los que estamos aquí presentes, que vos podés reconocer la cara de cada uno, como también los mensajes de todos los que te hacen llegar, son las personas que siempre vemos un poquitito tu trabajo, ¿verdad? Y que no creas que eso no se ve así como lleva el nombre de este programa que hice Dejando Huellas a UPAP Vender Yapo Vagina con ITP Ceru, Regeya Ginape Puipore. ¿Ne? Aguye. Gracias, Tadeo. Bueno, vamos a dar paso a Norma Galeano. A ver, unas palabritas breves nada más porque ya estamos con el tiempo cortito. Norma Galeano, ¿podrías abrir tu micrófono? Vamos a ver qué Si no Norma está habla. Norma, vamos a dar paso a Melisa Navarro. Estaban levantando la mano. Melisa, ¿podés prender el micrófono y saludar? Abuelo. Hola, abuelo. Hola. Muy, muy. Estoy orgulloso de ti. Gracias, Maxi. Te amo. Qué lindo. Qué lindo, qué lindo. Muy bien. Él es Maxi el que habló y allí al lado están Sofía y Emilia también. Ah, ya, qué hermosas criaturas. Se va ampliando la familia. Vamos a tener guaraní por muchos años más, seguramente. ¿Qué te pareció Teresa Méndez Fey, gran referente de la literatura paraguaya por el mundo? Ella es autora de una infinidad de libros y no se la encuentra casi nunca, pero hoy está ahí presente apoyando este ciclo. Ella va a estar próximamente en este ciclo de Dejando Huellas. Aún no lo sabe, pero es nuestra futura próxima invitada por su magnífica labor en pro de la difusión de todo lo que tenga que ver con la literatura paraguaya. ¿Qué te pareció este momento, Teresa Méndez Fey? Mira, me pareció, me encantó, fue muy, muy emotivo y no me pueden ver porque estoy detrás de los lentes, pero yo estoy con muchas lagrimitas acá. Este tipo de homenaje es muy merecido, es el tipo de homenaje que yo pienso que hay que hacer a la gente, homenajes en vida y no después de muertos. Así que estoy orgullosa, feliz, les felicito a todos ustedes, el, el equipo que han trabajado un montón, porque me doy cuenta por las partes 1, 2, 3, 4, que es algo que estuvieron grabando y trabajando probablemente hace semanas o tal vez meses, pero David Galeano se merece esto y mucho más. Él es, digamos, realmente les digo, él es mi ídolo. Él es ejemplo por todo lo que ha hecho, 50 años de labor en pro de la difusión y de que se conozca el guaraní, la cultura dentro y fuera del país. Como ven, yo soy muy llorona, pero esto me ha emocionado muchísimo. Les agradezco el que hayan tomado a alguien como David Galeano Olivera para homenajearlo y de esta manera tan magnífica, tan, digamos, de tanto, que refleja tanto amor, cariño y gratitud a alguien que ha dedicado prácticamente toda su vida activa a hacer esto que hace y que hace tan bien. Muchas gracias, David, y muchas gracias a todos ustedes, especialmente gracias a los organizadores, Silvia y todo el equipo del grupo de la Asociación de Paraguayos de la Costa Oeste. Muchas gracias, querida Teresa. Te pongo ya al tanto de que el mes de agosto querríamos tenerte a ti en este ciclo Dejando Huellas para que nos vayas compartiendo todo ese magnífico trabajo. Hace poco ya estuvo por Paraguay y no descansó ni un solo minuto. Puedo contar que tiene 80 años y tiene mucho más vitalidad que todos los que estamos aquí juntos. Ella es tan activa, no paró ni un solo día de presentar sus libros, estuvo en todas las ferias habidas y por haber, recién llegó del médico con su esposo en cosas de rutina,
pero hoy estuvo ahí presente. Yo valoro mucho a la gente que se hace de tiempo, que se hace de espacio para participar en este tipo de encuentros, porque no es tan usual. Y a quienes por primera vez se han conectado a este ciclo, me encantaría pedirles de que sigan estas páginas de la Asociación de Paraguayos en la Costa Oeste, Secupar, Centro Cultural Paraguayo, porque nosotros hacemos grandes cosas. No solamente hacemos encuentros en guaraní, tenemos tertulia literaria con grandes autores. El 30 cerramos este mes con 2 autores espectaculares, magníficos. Uno que es un escritor también guaraní, así que les va a encantar. Y me gustaría muchísimo poder ver parte de este grupo magnífico de 60 personas que estuvieron hoy acá íntimamente, eso descontando la gente que está en el Facebook en vivo, mirando hoy desde la comodidad de su casa, porque sabemos que hace fresquito en Paraguay. Así que no sé más qué decir. Mira, ya tenemos aquí el reconocimiento de la parte de la Asamblea de Los Ángeles, de California, está de la gente de la legislatura de California. Dios mío. Este ya es un reconocimiento que firmaron ahora recientemente Celeste Rodríguez. Ahí está el sello, como dice Amadito Sarabia. Dice, esta ya es mi visa a los Estados Unidos, dice él cuando se le da un reconocimiento de aquí. O sea que nosotros siempre queremos traerle personalmente para que nos dé una conferencia aquí, Dios mediante el año que viene, quizás las cosas mejoren y podamos también traerle a Lidia González para que nos cante en vivo y en directo. Tenemos muchos anhelos, muchos sueños, muchas ganas de hacer muchas cosas. Ahí siguen los reconocimientos. Está ya hasta Inambo dejar a David. Vamos a encontrarnos a tomar un jugo, un café ahí en Paraguay y vamos a entregarte estos reconocimientos que faltan 2, 3 más ahí, que no están todos todavía. Por supuesto, en nombre también de la ASCO y de Secupar, van a tener esto para que formen parte de ese lindo cuadro de honor que se tiene en la casa. Nosotros no tenemos de repente un capital para regalar, pero estos reconocimientos son simbólicos y llevan toda nuestra gratitud, todo nuestro afecto, todo el valor que damos al guaraní, a quienes ceden su tiempo, y a ustedes que están allí al otro lado de las cámaras, que dejaron de ver una película, una telenovela para estar con nosotros hoy. Así que les agradecemos muchísimo. No sé si Gladys quiere decir unas palabritas de despedida y así vamos cerrando, porque ya hemos pasado 15 minutos del tiempo que solemos tener aquí en el Zoom. Sí, definitivamente, Silvia, nos pasamos el tiempo y esto estaba de esperarse. Sabíamos la cantidad de gente que iba a estar hoy y otros más que quisieron estar el día de hoy para homenajear a este hombre que ha hecho tantas cosas por la cultura guaraní. Y no es solo por el hecho de hacer algo por la cultura, sino por la forma y la pasión que él impregna en cada una de sus clases, de sus disertaciones, y la forma en que, acá, como dicen, nos hace ver realmente todo lo que implica el idioma guaraní. Siempre dice el doctor David que el paraguayo no es paraguayo sin el guaraní y el guaraní tampoco sin el paraguayo, ¿verdad? Así es que me encantaría, Boejara, que nos dieras tus palabras finales para este encuentro, que no tiene otra finalidad que la de, así como decía tu hijo, hacerte sentir que tu trabajo tiene realmente valor y que realmente nosotros lo tenemos muy en cuenta. Recuerdo que una vez dijiste, quieren que siga poniendo cosas en este chat del WhatsApp y le decíamos, usted le da el alma a este chat, ¿verdad? Con todas las cosas que nos enseña, que nos inspira día a día, que nos hace recordar el pasado, que hubieron personas que han hecho tanto por el idioma guaraní, algunos sin ser paraguayos inclusive. Así es que todo eso se valora mucho, David, y de verdad queremos que algún día nuestro sueño como asociación es que algún día puedas venir e inaugurar nuestra escuela de guaraní aquí en California. Ese es un gran sueño que tenemos, estamos trabajando por ello. Sé que a lo mejor falta mucho, pero de a poquito. Así que con la ayuda de todos sé que lo vamos a lograr. Así es que te cedo la palabra, Boejara.
Bueno, de nuevo muchas gracias Gladys, Silvia, a Rosana, a todos los que estuvieron en la organización de este homenaje tan sentido, tan conmovedor para mí. Yo acá rodeado de mi familia, ustedes vieron a mis otros hijos, está en la sala también Anaí, que es mi hija, la Pajagüe, ella también tiene a sus hijos, está Álvaro, está Adriana y está también Ferchu. Así es que lo recuerdan ahí en este momento, así como a Norma, a Mauro, su marido, a Maxi, a Jorge, que estuvo hablando, a Melissa, su esposa, a Emilia, la más chiquita, y a Sofía. Y acá conmigo, Edgar, mi hijo mayor, y sus dos hijos acá, Alejandro y Fernando. Y acá a mi lado mi comandante en jefe, ¿verdad? Así es que yo le agradezco a ella de corazón tanto tiempo andando juntos y a todos los que están en la sala del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, de todas las instituciones, a los estudiantes de la Universidad Nacional, a los profesores, a tantos amigos, muchas gracias. Y de una manera muy especial, ya que escuché que va a ser la siguiente homenajeada a Teresa Méndez Fait, una gran, pero gran mujer. La obra que ella hizo y hace es descomunal. Y creo que esta noche enterarme que ella está en en el siguiente homenaje, creo que es lo más grande que se puede hacer. Así es que a Teresa, mi cariño, y en la persona de ella, a todos los que están allí en los Estados Unidos, en la costa oeste, a los que están en Miami, a los que están en Nueva York, en fin, a todos. Muchas gracias, Gladys. Gracias a tantos amigos, a tantos, repito, más que amigos, son mis hermanos, los que están diseminados por todo el Paraguay, a toditos los directores, a los profesores, a los estudiantes, a los egresados, a los artistas paraguayos, por este homenaje, repito, que nunca, jamás voy a olvidar. Agradecidísimo de corazón con ustedes. Ahí tenéis a temas TPM. Ya sa por ahí tenéis, pues haré. Ahí tenéis un benendidez a. Esto Isabela, pues haré para que ponata en la vida, pues que te pues haré. Qué lindo, qué lindo. Realmente hicimos un gran esfuerzo, Gladys. Muchas gracias por la edición de estos videos. Yo a veces madrugaba para poder coincidir con Taiwán, coincidir con Alemania, con Suiza, pero me llenaba de orgullo que respondieran con tanta alegría, con tanta emoción, porque son personas que representan, digamos, al Paraguay en sus distintos escenarios por el mundo, llevando en alto siempre el guaraní. Algunos medio como que ya se olvidaron. Estaba Celso, ay, Celso, ¿qué es? Dios mío, el Alzheimer me persigue. Un gran artista que vivió como 35 años en Taiwán, y le dije, ella, ¿cómo se con la saludo guaraní? Me vende pende ni añe, apura heima, ella me se sengo se vale bemba, y qué sé yo, lo que sí que me hizo desde Paraguay. Y le dije yo, pero vos no estabas en Taiwán. Hashengo van a página, mí por un problema de sucesión y no sé qué, y no pudimos meterlo, se me pasó. Así que mil disculpas. Si lo está mirando, no está aquí, pero bueno, vamos a Silvia, mandar acoplado. Silvia, un detalle que demasiado importante que olvidé mencionar, están también participando de este homenaje mi hermano Oscar y su esposa, su familia, mi hermana también, Matilde, y desde la distancia, desde el más allá, celebro también esta noche con mi hermano Víctor Hugo, quien en la pandemia nos dejó. Así es que no puedo dejar de mencionarlo a él, lo mismo que obviamente a mi padre, a mi madre que ya no están, pero que este homenaje llegue hasta el infinito y yo comparto con ellos este grato momento que ustedes me brindaron esta noche. A todos los que siguen escribiendo, visto está allí la profesora Neri Fátima, grandes amigos tan queridos que forman parte, repito, de mi familia. Muchas gracias de nuevo. Muchísimas gracias a usted por permitirnos este mimo para el corazón. Yo creo que Gladys va a copiar incluso, porque ella es una capa capeta en el tema de informática. Yo quiero que copie estos mensajes que están acá, porque hay más de 60 mensajes en el Zoom. Ahora dice 33 nuevos.
O sea que hay un montón de mensajes y después lo podemos adjuntar, quizás poner así con los respectivos nombres y unir a los mensajes del Facebook para que cuando se condense todo esto en YouTube, uno pueda refrescar de vuelta la memoria, porque este tipo de imágenes, de recordaciones, tienen ese poder de anclar emociones. Entonces, un día que estés un poco triste, que casi nunca estás, porque a vos todo te resbala, las cosas negativas y las cosas malas, que vamos a utilizar esa metodología nosotros también. Entonces, qué lindo que un día que uno quiera alegrarse de vuelta al corazón, pueda mirar de vuelta y sentir el amor de tanta gente, y que es ínfima la representación que hoy tuvimos, pero quisimos hacerlo así, como un pequeño salpicón de paraguayos por el mundo. Ya reiteré este día, un abrazo fraterno para cada uno de ustedes. Estamos muy contentos, muy halagados. Queremos que sigan allí conectados, que guarden este link de Dejando Huellas y que puedan compartir con nosotros todos los eventos que vamos a tener. En agosto hay lindas sorpresas, a fin de mes el 30. A dos grandes escritores. Vamos a tener la hermosura de una niña de 9 años que ayer fue homenajeada en la Cámara de Senadores también, que va a estar también ella en agosto, y vamos a tener una serenata que les va a llenar de cuní el corazón. Pero a mí me llega nada de emoción de que haya personas que estén escuchando todos en familia, así que es realmente muy emotivo esto. Ahí le veo a la profesora Nancy de Jesús Cabrera con toda su familia, a Mauro Javier Collanto Velar, a Neri Fátima Benítez Ramírez, a Mario Pavetti, a Gloria. Ah, Mario también. Allí está la profesora Miriam Osorio. Sí, No, gracias a todos. Mira que está toda la gente linda, qué gusto, qué emoción. Esto es como si estuviéramos todos ahí en el Ateneo, comiendo el rico boriborí que hacen mes a mes y que yo me voy a anotar para diciembre, posiblemente con Gladys, le vamos a caer ahí, van a tener que poner más pollo. Así que le agradecemos Traigan a muchísimo a Rosana todos también. ustedes. Ya somos 3, yo me sumo. Ah, Rosana también se anota para el boriborí. Vamos ¿Cómo a estar no? ahí cayéndoles, seguramente vamos a tener que avisar un mes antes, Rosana, porque ahí se van a tener que agregar más boriborí. A lo mejor se suma Martín Cardoso, que es un gran Sí, empresario ahí que ellos nuclea pagan todo el tú. Miami. Él es un capo capeto y bueno, qué maravilla que hoy hayan estado aquí acompañándonos. El Ateneo hace tan lindos eventos, hace entregas de reconocimiento a los grandes difusores y promotores de todos los departamentos. Entonces, qué lindo que esto se siga propagando, que se siga ampliando, y ahora que la familia se amplió con doctores en guaraní, bueno, el guaraní por largo tiempo. Ya hay tereí este día y por ahí tereí, ojeshao. No se dice ojeshao. Ay, hoy el doctor Juan Ojeshao. Félix me enseñó unas cosas y ya me olvidé. O sea, yo tengo que escribir porque soy medio bruta, pero bueno, lo importante es que estamos muy contentos, muy felices, y vamos cerrando esto porque nos pasamos 27 minutos del Zoom que tenemos comprado. Y enviamos un saludo cordial a cada uno de ustedes, agradeciéndoles, por supuesto, la presencia, el cariño, el afecto, el respeto y el amor a un grande como es el doctor David Galeano Olivera. Hasta pronto y muchas gracias. Ya yo topa, bebé. Gracias. Gracias. Aguille, BM. Ya Aguille. chuchujuye, bebé. Ya Ya, chuchujuye, bebé. bebé. Aguille, mamadete. Aparte, David. Aguille, mante. Aguille, yo, ABM. Teiro, griego para verte, aguille Aguille, embojada. Voy a pagar, voy a dejar a David. Aguille, embojada, Catalina, y bebé de Chá, Javier, Miriam. Ya por ella cuavo voy a dejar a David, es envía popo na ite, y a Aguille, Guaraní. Miriam. Aguille, mantende. Aguille, mantene, ambue, árabe ya yo esa yeuta. Topecite. Topecha. Última hora se sumaron más. Y Samuel, ¿querés decir un adiós por lo menos? Parece que ya se cortó. No, estamos en línea solamente de la grabación. Lo saqué. Samuel, ¿querías decir algo? Samuel González Valdés. Vaya, pa.